Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden... Bueno, pues para dar esta introducción a teoría de la información, vamos a platicar primero sobre qué es entropía. La idea de entropía tiene algo que ver, no mucho, pero sí algo respecto de su concepto similar en física. En esta diapositiva, pues la intención es que vean que hay diferentes mensajes que bien podrían parecer secuencias aleatorias, pero imaginando que muchas de ellas dicen más de lo que uno cree, de lo que está simplemente a la vista, pues lo que nos interesa es entender la relación que guarda cada símbolo con sus vecinos y más aún a largas distancias. Entonces lo primero que nos va a ocupar es intentar determinar en qué estado se encuentra un sistema, donde la palabra, este concepto de estado es el que hemos señalado o trabajado en autómatas. Por ejemplo, en este juego el chiste radica en conocer la identidad del personaje que uno está pensando, ¿no? Alguien piensa en una persona y a través de 20 preguntas hay que descifrar quién posiblemente es, ¿no? Entonces la peor estrategia, la estrategia mala, es preguntar personaje por personaje, mientras que una variación pues es preguntar cómo se muestra aquí en la diapositiva, de ignorar desde el mero principio, pues partiendo desde los aspectos más generales, si es hombre o mujer. Esto ya me determinaría que la respuesta, cualquiera que ésta sea, me determina solo el 50% como el 50% del espacio de posibilidades como una posibilidad para buscar. Después de eso hay que preguntar si está vivo o muerto. Bueno, no está vivo, hay muchos más muertos que vivos, pero por lo pronto ya no hay que preocuparse por los personajes vivos. Y así, ¿no? Vamos desmenuzando el espacio de posibilidades. ¿Cuántas posibles opciones hay aquí? Hay 8, ¿no? Que por cada nivel hay 2. O sea, por cada opción en cada nivel hay 2. Entonces aquí hay 2, que aquí habría 4. Y aquí habría 2 para cada uno de esos 4. Es decir, son 8 posibles opciones. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cualquiera de estos ramas, cualquiera de estas hojas al final de este árbol? Pues a lo más con 3 preguntas, ¿no? Por cada nivel, porque esto lo estamos partiendo a la mitad. Entonces, tomen en cuenta aquí como semilla que ese número se logra con logaritmo base 2 de el número total de posibilidades, ¿no? Y bien, pues este es simplemente un pequeño homenaje a quien nos dio el concepto de entropía, ¿no? Que es Boltzmann, Ludwig Boltzmann. Lo mismo sucede con este problema, ¿no? Este problema es el de intentar encontrar o determinar dónde está la X marcada. Si esto, digo, ya no dividí aquí todas las posibles casillas, pero pueden imaginar son 64. Entonces el chiste es encontrar de cuál de esas 64 contiene la celda marcada. Mismo caso, la forma óptima de resolverlo es partiendo esto a la mitad, y después a la mitad y a la mitad de la mitad, en vez de ir preguntando celda por celda, ¿no? Claramente. Eh, todo este paradigma está el planteamiento original fue planteado por Claude Shannon, y su problema era el de transmitir mensajes de forma eficiente a través de canales ruidosos, ¿no? Nosotros lo vamos a ocupar de esta manera. Nosotros vamos a entender a la fuente sí, a los mensajes como codificados de alguna manera, con algún código, pues, y emitidos por alguna fuente de la cual no conocemos cómo está conformando los mensajes. Entonces la fuente codifica un mensaje que pasa por un canal que tiene ruido y debe ser decodificado por él, ¿no? el extremo opuesto, que es el destino. Justo tomen en cuenta que en este paradigma el que yo sepa cuál es la estrategia, por ejemplo, para preguntar en ahorcado, pues este paradigma, para evitar que
en muy pocos pasos termine yo, pierdo el juego, terminando ahorcado, pues lo que pregunto son por vocales. Todo el mundo sabemos que esa es la forma óptima, bueno, de no morir en los primeros intentos y de ir encontrando, especificando qué posible palabra es, ¿no? A través de primero adivinar vocales. Después de adivinar las vocales, adivinamos las consonantes más comunes, ¿no? Tratando de formar las sílabas que ya nos empiezan a decir algo, ¿no? Nadie se anima a decir que las consonantes más extrañas, nadie adivinaría primero por una X o una Y, ¿no? Una Z. Pero de saberlo, ya imaginaríamos, la verdad es que nuestro espacio de posibilidades disminuye o se acota muchísimo, porque el que yo tenga una Z ya hace que la búsqueda sobre palabras que tengan Z son mucho menores. ¿Sí? Entonces aquí lo que es importante obtener de esta enseñanza, de esta estrategia, es el hecho de que los estados más probables aportan poca información. Son los más probables y es fácil dar con ellos, pero son los que aportan poca o menos información. Y los menos probables revelan demasiado, ¿no? Muy bien, entonces ahora en la segunda parte, esta fue la primera, simplemente como cómo le hacemos para extraer qué vamos a entender por información, ¿no? O sea, soy una idea bosquejada, dibujada de lo que es la información y, y cómo posiblemente podemos extraerla, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los mensajes, lo que nosotros queremos, o sea, los mensajes formales, estos mensajes que estaríamos analizando de una fuente de la cual no conocemos su mecanismo, es que va a tener un alfabeto A. Bueno, aquí debería haber sido sigma, pero es un alfabeto A con n posibles símbolos que forman palabras, ¿no? Cuando no conocemos nada de los símbolos, pues vamos a suponer, o de los símbolos formados, de las palabras formadas por esta fuente, pues vamos a asumir que son igualmente probables cada una de ellas, ¿no? Lo que quiere hacer, lo que se intenta hacer con esta medida es formar una medida sobre los mensajes, ¿no? Algún estadístico que me revele información sobre esos mensajes. Consideren que el mensaje va a ser una variable aleatoria X que está compuesta por simbolitos, ¿no? Aquí la n no tiene que ver directamente con esta. Este es el tamaño del alfabeto y aquí era simplemente el tamaño de la palabra. No necesariamente son iguales. Entonces esta es mi intención, ¿no? Quiero formar una función h sobre el mensaje x que va a ser la probabilidad, ¿no? O sea, la vamos a construir así. Vamos a ponderar lo que posiblemente me esté arrojando una función h. A la h la voy a considerar, la vamos a llamar, en algunos textos le llaman función de información autocontenida. Realmente no es tan común, pero bueno, pues nada más una forma de decirle, de bautizar h de alguna manera. Y si se fijan, aquí lo que estamos poniendo es una esperanza, la esperanza de la función h. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Que la información crezca monótonamente, es decir, que sea monótona creciente. Esto significa que mientras más datos tenga, más conozco, aunque no necesariamente, no solo más, sino asintóticamente más, ¿no? Porque no es, como les decía hace rato, si sabemos detalles que aportan poca información, pues la sorpresa es cada vez menor, ¿no? Entonces, mientras más tenemos una imagen, un dibujo más completado de la información en general, y se va acotando, ¿no? De forma asintótica lo que quiero conocer. También la información va a ser siempre positiva. Esto pues básicamente se explica solo, ¿no? Eso debe ser una función definida positiva. Y la otra cosa que me gustaría es que si los eventos en ella me son independientes, pues entonces me gustaría que la función h simplemente abra, ¿no? Que la información de los dos juntos sea el de uno y después el del otro. La función que hace ese truco es la función logaritmo, particularmente el logaritmo base 2, que es de la que estuvimos hablando, ¿no? El espacio, la zona en la que vamos a estar trabajando es la que está entre el 0 y el 1. Y estos valores entre 0 y 1 pues tienen siempre valores negativos del logaritmo, ¿sabes? Lo que está puesto aquí.
Entonces ya encajado en nuestra función, pues esta es la función que yo quería formar, está aquí ya dibujada. Es la probabilidad de que yo observe el símbolo iésimo, ¿no? Del logaritmo base 2 de la probabilidad del símbolo iésimo. Eso es eso es precisamente lo que vamos a llamar como entropía de Shannon. Este último paso simplemente está diciendo que los eventos menos comunes sean los que más información aporten, ¿no? Es decir, el inverso de un número muy lejano de 1, entre 0 y 1, pero más cercano a 0, va a aportar más que un número más cercano a 1, ¿no? Eso es también algo que nos gustaría que tuviera la función de información mutua. Y vean, esto se puede lograr, o sea, lo que nos dice esta parte de la diapositiva, es que cuando no conocemos, cuando todos los mensajes son igualmente probables, si se fijan, n posibles mensajes son igualmente probables, quiere decir que pi va a ser 1 entre n, y entonces el logaritmo base 2 de esa probabilidad va a ser sumada n veces, por lo tanto el 1 entre n se va, y como esto es negativo porque lo pusimos aquí, entonces lo que voy a obtener es logaritmo base 2 de la cantidad de símbolos en el sistema, ¿no? Estos ejemplos simplemente intentan mostrar cómo funciona, ¿no? Numéricamente. Para generar una especie de intuición, lo que yo quisiera es que si tengo 4 símbolos, ¿con cuántos? ¿Qué me dice la función de información? La función de entropía. Pues lo que hay que hacer es meter estos numeritos, son igualmente probables. Eso quiere decir que hay que meter estos numeritos en la fórmula. Entonces son 4 veces voy a multiplicar un cuarto por logaritmo de un cuarto. Acá en las cuentas eso va a dar 2. Y lo que quiere decir esto es que con 2 bits yo puedo codificar mensajes con esas características, ¿no? Esencialmente son 2 monedas, 2 volados, porque como no sabemos nada de ellos, pues podemos asumir que cada una de las opciones va a salir igualmente representada. Entonces el 1 y el 2 corresponden a una moneda, el 3 y el 4 a la otra, y eso quiere decir que con 2 bits simplemente puedo codificar mensajes ahí. A diferencia de este caso, en este caso tenemos una distribución, una fuente que tiene mensajes así desasgados. El símbolo A se emite muchas más veces que el B y el C. Claramente eso debe medir 1, eso lo hacemos a través de la estadística, ¿no? O sea, nosotros vemos mensajes A, B y C y medimos, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es una distribución, pues, que podemos ajustar a 1. Sacamos las cuentas, aquí me debe faltar un menos, aquí debe haber un menos por aquí, pero lo importante es que esto arroja 1.4 bits. ¿Qué quiere decir esto respecto de esta diapositiva? Que en general los mensajes van a medir 1, algunos medirán 2, pero la mayoría va a medir 1. A diferencia de todos los mensajes aquí miden 2, ¿sale? Lo mismo pasa con estos dos ejemplos. Aquí nada más quiero mostrarles cómo funciona cómo podríamos hacer esto en Python, o al menos con un vector. Estos lenguajes en los que podemos tener vectores y multiplicación producto punto entre vectores, pues si estas son nuestras probabilidades, pues qué es lo que hacemos, le establecemos un arreglo y después de eso sacamos logaritmo base 2 con las funciones de NumPy y pues terminamos haciendo el producto punto de un vector en otro, ¿no? Y ya nos da 1.2 bits en promedio. O sea, tomen en cuenta que esto siempre es un promedio. Pues la medida me está diciendo, pues es una esperanza, pues, ¿no? Entonces en general podría obtener mensajes en 1.2 bits, mientras que en este caso aquí lo importante es ver cómo son las distribuciones de los símbolos. Tal vez este número muy chiquito, pero lo importante son la forma general de las distribuciones. La de esta, por ejemplo, está muy sesgado hacia el 3 cuartos, ¿no? Claramente el 75% de los mensajes está representado por este símbolo, el que estoy en la primera posición, mientras que en este caso pues se parecen bastante más las probabilidades. En este caso fueron 2.14 bits. Eso queda dibujado en esta diapositiva. Entonces aquí lo que están viendo es el ejemplo 2, que teníamos 11 veinteavos, un cuarto y un quinto, pues está muy representado por
por este símbolo, ¿no? Mientras que en el otro pues tenemos 5 ejemplos, 5 símbolos que se parecen más en sus probabilidades, y la entropía de este era mayor que la de este, ¿sí? Y los mensajes son usualmente así. En su mayoría van a ser la A, y a veces A, B, A, C, y en este caso casi todos van a ser de esta era de 2.4. En su mayoría van a ser de 2 bits, excepto por algún símbolo que tenga 3, ¿no? En esta diapositiva lo que ven es justo un proceso de Bernoulli, un proceso de volados, ¿no? De estos ejemplos, eventos en los que hay éxitos y fracasos. Entonces aquí lo que están viendo es cerca de 1000 ensayos para cada uno de estos. Entonces así lo hice con 1000 ensayos, y cada uno de esos 1000 ensayos tiene 100 o 200 volados. Realmente eso lo pueden definir ustedes, pero lo importante es que en este caso salieron puros soles, en esta puras águilas, y aquí en esta parte salieron puras. La moneda que estamos utilizando es una moneda justa, ¿no? Vean cómo la entropía asociada para cada uno de esos escenarios se mueve, se dibuja de esta manera, ¿no? Una parábola orientada hacia abajo, donde el máximo está justo a la mitad, cuando ignoramos cuando nuestra incertidumbre es la mayor, es decir, cuando cualquiera de las dos caras es igualmente probable de que salga, nuestra entropía es la más alta. Y en estos lados, en estos dos extremos, cuando la entropía es menor, significa que una de las caras ya está completamente dada, ¿no? Es un poco lo que está puesto en estos ejemplos. Muy bien. Pues por lo pronto ahí. Con esto hacemos un pequeño corte para que ya les pueda hablar de entropía condicional.